Hola, hola, de nuevo, ya estamos por acá. Regresamos a trabajar con la materia de ahora de historia. Recuerda que estamos a miércoles 13 de enero del 2021 y hoy particularmente en historia vamos a hablar bastante o un poco sobre la vida de Alejandro Magno. El tema se titula Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega. Recuerda que para hoy te pedí tu libreta y tu libro SEP. Te pido por favor que vayamos a observar juntos el siguiente video. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, es uno de los personajes históricos más atractivos para el gran público. Su breve pero intensa vida, la trascendencia de todas sus conquistas y victorias y el cambio radical que provocó en el mundo en el que le tocó vivir, ha propiciado que en los últimos años se hayan publicado auténticos ríos de tinta sobre su vida y obra. Alejandro Magno nació en Pela, ciudad ubicada en el centro político de Macedonia, en el verano del año 356 a.C. Era hijo de Olimpia de Epiro y del rey Filipo II. De entre todos los preceptores y maestros de Alejandro, ninguno es tan famoso ni tan importante como Aristóteles, que se encargó de que estuviera bien formado en historia, literatura, geografía, matemáticas, ética, política, filosofía y medicina. Junto a esta educación tan completa, la infancia de Alejandro igualmente estuvo marcada por un duro entrenamiento físico. En el 336 a.C., como resultado de una conspiración, su padre es asesinado. Un Alejandro de tan solo 20 años que ya había demostrado cierta madurez militar, sabía que tenía que moverse rápido si quería asegurarse la sucesión en el trono. Primero se apoderó del palacio de Egas, haciéndose proclamar rey allí. Respaldado por Antípatro, uno de los generales más veteranos de su padre, recibió el juramento de fidelidad de la nobleza y de los representantes del ejército. Una vez vengado a su padre, se aseguró su propio futuro acabando con sus potenciales rivales. Así, Alejandro hizo ejecutar a su hermanastro Carano y a su primo hermano Amintas IV. Además, envió a Asia a un hombre de plena confianza, Hecateo de Cardia, para que acabara con Átalo, que era el comandante en jefe del ejército macedonio en la zona. Por otro lado, su madre, la implacable Olimpia, hizo asesinar a la última esposa de Filipo, la sobrina de Átalo, Cleopatra Eurídice, y también a su hija Europa de corta edad. Con el trono amarrado, el macedonio tuvo que hacer frente a sus vecinos. En una rápida campaña de apenas unas semanas, prácticamente toda Grecia se arrodilló y aceptó a Alejandro como su nuevo líder en la guerra venidera contra el imperio persa. Antes de volver a casa, Alejandro visitó el oráculo de Delfos para realizar algo que se repetiría muchas veces en sus campañas venideras: buscar el apoyo de los dioses locales y así poder justificar sus conquistas. Una vez consolidado su poder en Macedonia y Grecia, durante la primavera del año 334 a.C., Alejandro marchó a Asia para ponerse al frente de las tropas. Un colosal ejército de 37.000 efectivos, integrado por 12.000 soldados de la falange macedonia, 3.000 hipaspistas, la Guardia Real, 1.800 soldados de la caballería de élite, los Etairoi, 9.000 soldados de infantería y caballería que habían aportado sus aliados griegos, y las unidades especiales de infantería ligera procedentes de Iliria y Tracia. No solo contaba con un poderoso ejército de tierra, sino llegado el momento también dispondría de una poderosa flota compuesta por unas 200 naves. La primera gran victoria de Alejandro contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, en el 334 a.C. A continuación, marchó por la costa sur de Turquía, conquistando ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto o Halicarnaso. En la práctica, esto supondría que en poco más de un año el conquistador macedonio iba a tener en su mano la mayor parte de la península de Anatolia.
Al rey persa Darío III le preocupaba no poder pararle los pies a Alejandro. Asumió el mando buscando una victoria en alguna batalla terrestre que acabara siendo decisiva. Sin embargo, en el 333 a.C. sufrió una humillante derrota en la batalla de Isos. Después, Alejandro decidió bajar por la franja siro-palestina, antes de adentrarse en el corazón del imperio persa, con la intención de privar a estos de las bases navales que tenían en la zona. Así, las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por toda la costa mediterránea, incluyendo Siria, Fenicia y Gaza. Acto seguido, Alejandro se detuvo en Egipto para liberar a la milenaria civilización del yugo persa. Después de pasar por Pelusio o Menfis, el gran Alejandro fue proclamado faraón. Años más tarde, con el ascenso al poder de su general Ptolomeo, una nueva dinastía de origen macedonio regiría el destino de Egipto durante 3 siglos, la dinastía tolemaica. Para ganarse a sus gentes, a sus sacerdotes e incluso a sus dioses, Alejandro hizo una parada en el oasis de Sigua, visitando el oráculo de Amón, que proclamó su origen divino. El macedonio trató de no causar un terremoto demasiado grande en Egipto, y no alteró su división provincial ni sus tradiciones, aunque ya nada sería como antes. En el delta del Nilo, junto a la costa, fundó Alejandría, ciudad que llevaba su nombre. En el año 331 a.C., concebida desde su origen como el mejor escaparate en Occidente de la riqueza y el esplendor cultural y económico de Egipto, Alejandría pronto se convertiría en una de las ciudades más importantes no solo de Egipto, sino de todo el mundo antiguo. Según las fuentes, en ella llegaron a vivir unos 600.000 habitantes al final del periodo helenístico. Ese mismo año, a Alejandro sus conquistas le llevaron a Mesopotamia. Aprovechando su estancia en Egipto, el rey persa Darío había reunido un poderoso ejército, pero de nada le sirvió su apabullante superioridad numérica durante la batalla de Gaugamela. Alejandro salió victorioso gracias a su pericia como estratega. La batalla, que tenía que implicar la derrota definitiva de Macedonia, en realidad supuso el final del imperio persa, ya que a partir de aquí todas las acciones de Darío serían de huida y defensa. Tras este éxito tan importante, Babilonia y Susiana se rindieron. En una rápida acción, Alejandro tomó Pasargadas y Persépolis, la capital del imperio persa. Huyendo de Ecbatana debido al imparable avance del conquistador macedonio, Darío III fue asesinado por su sátrapa Besos, que se autoproclamó rey bajo el nombre de Artajerjes. Este fue un gran punto de inflexión en las conquistas de Alejandro, ya que con gran inteligencia adopta el título de Rey de Reyes y decide vengar a Darío, por lo que emprende la persecución de Besos. El conquistador macedonio transformó notablemente su apariencia y su comportamiento para lograr el reconocimiento de sus nuevos súbditos orientales. Para ello empezó a vestirse con las ropas típicas de los reyes persas. Regaló a los suyos ropajes color púrpura bordados en oro para que los llevaran en público, y ensilló los caballos con los arneses típicos de la zona. Creó 2 cancillerías, una europea y otra oriental, despachadas con el sello real de Darío III. También se rodeó de un nutrido séquito de nobles locales que le rendían culto, e incluso formó un harén con cientos de mujeres y eunucos. En los siguientes meses ocupó y sometió Hircania, Aria, Drangiana, Proftasia, Aracosia y llegó hasta el valle de Kabul, en lo que hoy es Afganistán. Besos no lograría escapar por mucho más tiempo, ya que fue atrapado por Alejandro en su paso por Sogdiana, la satrapía más septentrional del imperio, a la altura del hoy desecado Mar de Aral. Tras varios años dedicado a la construcción y fortificación de ciudades, la pacificación de todo lo que actualmente es la zona de Irán y la lucha contra las rebeliones internas en su propio ejército por su creciente despotismo al reinar, Alejandro se internó en la India en el 327 a.C. A diferencia del imperio persa, la India de aquel tiempo carecía de un poder centralizado, y Alejandro no se detuvo. Penetró en el valle del Indo, cruzó el río Hidaspes y el Ifasis, derrotó a reyes locales y llegó hasta donde ninguna otra persona occidental había llegado hasta el momento.
Sin embargo, cuanto más grande e inabarcable era el imperio alejandrino, mayor descontento había en el seno de su ejército. Normal, llevaban años lejos del hogar, aunque muchos habían formado familias en las zonas conquistadas, ya que Alejandro favoreció el mestizaje. Pero al macedonio no le quedó otro remedio que comenzar el regreso hacia Occidente, venciendo a cuantos pueblos le salieran al paso. Para el año 324 a.C., Alejandro ya estaba de vuelta en Persépolis, y en el año 323 a.C. se estableció en Babilonia, ciudad donde inició numerosas obras para llenarla de nuevos y majestuosos monumentos que dieran muestras de su grandeza, grabando su nombre en piedra para toda la eternidad. En esa misma ciudad, en la noche del 10 de junio del 323 a.C., murió de una enfermedad que desconocemos, con tan solo 32 años de edad. Otras hipótesis barajan el envenenamiento. La muerte del gran Alejandro tuvo tal repercusión que se suele tomar como el hecho que inicia el periodo helenístico en la historia de la antigua Grecia. Atrás quedaban grandes proyectos como el de conquistar Arabia, la tierra de la mirra y el incienso, un lugar clave en el comercio entre Oriente y el Mediterráneo. El proyecto civilizatorio soñado por el macedonio se había esfumado antes de hacerse realidad. Ambicioso, apasionado y calculador, generoso a la vez que cruel, el invencible Alejandro, al que la posteridad conocería como el Magno, había cabalgado a lomos de su caballo bucéfalo miles de kilómetros con la idea de formar un gigantesco imperio generador de carácter universal. Un imperio que, por cierto, sería uno de los más breves de la historia, y que acabaría repartido entre sus generales. Wow, ¿verdad? Súper interesante. Ok. Bueno, vimos toda la vida de Alejandro Magno en este video, ¿verdad? Pero retomando un poco lo que hablamos o lo que se vio en el video, hay que recordar que Alejandro Magno era conocido como Alejandro de Macedonia, ¿sí? Macedonia era una polis griega. Recuerda que ya lo platicamos en clases pasadas, las polis eran consideradas lo que hoy conocemos como ciudades. Fue hijo del rey Filipo II y su educación estuvo a cargo de nada más y nada menos que Aristóteles, un gran historiador. En ese entonces no era considerado como historiador, sino un gran filósofo, una persona que tenía muchos conocimientos y le enseñó, fue su maestro de cabecera, le enseñó retórica, literatura, política y ciencias de esa época, claro. Además, fue instruido en estrategias militares para la defensa de su reino. Es decir, él tenía una formación mucho más completa para muchos jóvenes de su edad o muchos militares de su edad. Al morir su padre, formó un ejército. Su padre, recuerda que murió cuando él tenía 20 años, con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India y, según lo que nos decían en el video, conquistó o llegó a lugares inimaginables, a lugares que ningún otro ejército había conquistado en esa época, ¿sí? Llevado por el deseo de unir a vencedores y vencidos, intentó dar a todos el mismo trato y para ello respetaba sus costumbres e incluso reforzó sus ejércitos con soldados a los que había combatido, como los persas. Murió a los 32 años en el 323 a.C. y el imperio se diluyó. Por causa de la expansión de su imperio, se difundió la cultura griega en todos los territorios conquistados, con lo que surgió la civilización helénica. Recuerda que cuando hablábamos de la cultura griega, decíamos que estaba dividida en varios periodos y uno de ellos era en el momento histórico en donde se dio la civilización helénica. ¿Sale? Bueno, ahora, con lo que ya vimos en este video y platicamos, me gustaría que en tu libreta, recuerda que te pedí tu libreta, me elaboraras, me redactaras una pequeña biografía de Alejandro Magno, ¿sale? Acá te he puesto una imagen de su escultura. Recuerda que en esa época no existían fotografías más que escultura. También ya viste la caricatura del video.
y que por favor me realices un pequeño escrito tipo biografía de cómo crees que fue o cómo fue la vida de Alejandro Magno, ¿sale? Puedes regresar a este video las veces que seas necesarias. Una vez que lo termines de redactar, te voy a pedir que me envíes tu evidencia fotográfica por este medio, ¿sale? Y esto sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos en la materia de historia, nos vemos más tarde en Ciencias Naturales. Bye.